Saludos, amantes de la historia. Hoy nos adentramos en los últimos días del Imperio Romano para conocer a una de las figuras más fascinantes y controvertidas de su historia, Flavio Claudio Juliano, más conocido como Juliano el Apóstata. Imaginen por un momento un emperador que en un mundo que se entregaba al cristianismo, intentó dar marcha atrás en el tiempo y revivir a los antiguos dioses del Olimpo. ¿Quién era este hombre? ¿Un soñador, un reaccionario, un mártir de una causa perdida? Acompáñenme en este viaje a las arenas de Persia para descubrir el trágico destino del último emperador pagano de Roma en el año 361 después de Cristo. El trono imperial quedó vacante tras la muerte de Constancio II. El nuevo emperador era su primo, Juliano. Pero Juliano no era un emperador común, sobrino de Constantino el Grande, el mismo que había legalizado el cristianismo. Juliano había sobrevivido a las sangrientas purgas familiares que acabaron con gran parte de su familia. Criado casi como un prisionero, encontró refugio y pasión en los libros, devorando las obras de los grandes filósofos griegos. Se sumergió en el neoplatonismo, una corriente filosófica que veía en los antiguos mitos y rituales un camino hacia lo divino. Para él, los dioses de Grecia y Roma no eran simples leyendas, eran la encarnación de la verdad y la belleza que habían hecho grande al imperio. Cuando las legiones lo aclamaron emperador, no solo ascendió un soldado, sino un filósofo con una misión casi mesiánica en restaurar la gloria de Roma, devolviéndole su alma pagana. A diferencia de muchos de sus predecesores, que vivían rodeados de lujo y excesos, Juliano era un hombre de hábitos sencillos y austeros. Prefería el diálogo filosófico a los banquetes, la túnica de lana al púrpura imperial. Era un intelectual en el trono, un idealista dispuesto a enfrentarse a la corriente imparable de la historia. Apenas se sentó en el trono, Juliano puso en marcha su ambicioso proyecto religioso. Su objetivo no era simplemente tolerar el paganismo, sino devolverle su lugar central en la vida del imperio. Imaginen la audacia. Décadas después de que Constantino allanara el camino al cristianismo, su propio sobrino intentaba revertirlo todo. Lo primero que hizo fue reabrir los templos paganos que habían sido cerrados o abandonados. De nuevo, el humo de los sacrificios se elevó hacia los cielos en honor a Júpiter, Apolo y Minerva. Pero Juliano entendía que no bastaba con desempolvar viejos altares. Vio la fortaleza del cristianismo en su organización, en su estructura jerárquica y en su labor social. Así que intentó crear una especie de iglesia pagana. Quería que los sacerdotes paganos no solo realizaran rituales, sino que también fueran guías morales para sus comunidades, que se ocuparan de los pobres y los enfermos, imitando la caridad cristiana que tanto éxito estaba teniendo. Ahora bien, ¿cómo trató a los cristianos? Aquí es donde nace su apodo. Juliano no desató una persecución sangrienta como las de Diocleciano. No hubo mártires masivos bajo su corto reinado. Su estrategia fue más sutil, pero igualmente efectiva. Promulgó un edicto que prohibía a los cristianos enseñar gramática y retórica. Su argumento era que no podían enseñar los clásicos de Homero o Virgilio si no creían en los dioses que protagonizaban esas obras. En la práctica,
Esto significaba apartarlos de la formación de las élites del imperio. También los excluyó de puestos importantes en la administración y el ejército. Estas medidas, aunque no violentas, generaron un profundo resentimiento en la creciente comunidad cristiana. Fueron ellos quienes, tras su muerte, le colgaron el sobrenombre de el apóstata, el que había renegado de la fe, pues Juliano había sido bautizado de niño. Pero Juliano no fue solo un reformador religioso, también fue un administrador competente y un líder militar carismático. Heredó un imperio con una burocracia hinchada y una corte llena de lujos innecesarios. Con su propia austeridad como ejemplo, recortó drásticamente los gastos palaciegos, despidió a miles de sirvientes, eunucos y barberos que consideraba parásitos del Estado. Este ahorro le permitió aliviar la carga fiscal sobre las provincias, que sufrían bajo el peso de los impuestos. Se preocupaba por la justicia y a menudo presidía personalmente los tribunales, ganándose la fama de ser un gobernante accesible y justo. En el campo de batalla era igualmente impresionante. Antes de ser emperador, ya había demostrado su valía como César en la Galia, defendiendo las fronteras del Rin contra las tribus germánicas. Era un soldado entre soldados, compartía las mismas raciones que sus hombres y marchaba a pie junto a ellos. Esta cercanía le granjeó la lealtad incondicional de sus legiones. En Juliano, Roma veía la encarnación de un ideal perdido en el soldado filósofo, un líder que combinaba la sabiduría de Platón con el coraje de Alejandro Magno, con el frente interno relativamente estabilizado y su proyecto religioso en marcha. Juliano fijó su mirada en el gran rival de Roma en el este, el imperio sasánida, la Persia de la época. Para un emperador que soñaba con emular las hazañas de los grandes conquistadores del pasado, una campaña contra Persia era la oportunidad perfecta para alcanzar la gloria eterna. Además, existía una cuenta pendiente. Un siglo antes, el emperador Valeriano había sufrido la humillación suprema de ser capturado por los persas, una mancha en el honor de Roma que Juliano estaba decidido a borrar. En la primavera del año 363 reunió un ejército colosal, más de 60.000 hombres, una de las mayores fuerzas que Roma había movilizado en mucho tiempo. Cruzó el río Éufrates y se adentró en territorio enemigo con una rapidez que sorprendió a los persas. Su avance fue imparable. Victoria tras victoria, las legiones romanas llegaron hasta las mismas puertas de Ctesifonte, la opulenta capital sasánida. Parecía que el sueño de Juliano estaba a punto de cumplirse. Roma estaba a un paso de vengar a Valeriano y someter a su eterno enemigo. Sin embargo, el éxito inicial se convirtió en una trampa mortal. Ctesifonte estaba demasiado bien defendida para ser tomada por asalto, y un largo asedio era inviable. El plan de Juliano dependía de la llegada de una segunda fuerza romana con suministros, pero esta nunca apareció. Para empeorar las cosas, el rey persa Seiper II había ordenado una política de tierra. Quemada, los campos fueron incendiados y los pozos envenenados. El vasto ejército de Juliano, en el corazón de un país hostil y bajo un sol abrasador, comenzó a quedarse sin comida y sin agua. La moral empezó a decaer. Con el corazón apesadumbrado, el emperador filósofo tuvo que tomar la decisión más difícil: ordenar la retirada. Quemó su propia flota fluvial para que no cayera en manos enemigas, una medida desesperada que cortaba cualquier vía de escape fácil. La larga y penosa marcha de regreso a territorio romano había comenzado. La retirada fue un infierno. El ejército persa,
evitando una batalla campal, acosaba constantemente a la columna romana con tácticas de guerrilla. Arqueros a caballo aparecían de la nada, lanzaban una lluvia de flechas y desaparecían en el horizonte polvoriento. Cada día, los legionarios caían víctimas del calor, la sed y los ataques sorpresa del enemigo. El 26 de junio del 363, cerca de la actual Samarra, en Irak, la retaguardia romana sufrió un ataque particularmente virulento. Giuliano, siempre en el centro de la acción, se lanzó al combate para animar a sus hombres. En el caos de la escaramuza y habiendo dejado su coraza atrás por el intenso calor, una lanza enemiga lo alcanzó en el costado, hiriéndolo de muerte. Lo llevaron a su tienda. Consciente de que su fin estaba cerca, sus biógrafos cuentan que pasó sus últimas horas conversando con sus amigos filósofos sobre la inmortalidad del alma, sereno ante la muerte, como un Sócrates en el campo de batalla. Tenía solo 32 años. Su reinado había durado menos de 2 años. Murió sin dejar un heredero. Y con él moría también su sueño pagano. La muerte de Giuliano el Apóstata fue un punto de inflexión definitivo en la historia. Para los cristianos fue la prueba irrefutable del juicio divino, un castigo celestial para el emperador que había osado desafiar a su Dios. La leyenda, probablemente falsa, cuenta que sus últimas palabras fueron: «Am venciste, Galileo», reconociendo la victoria de Cristo. Con su desaparición, el paganismo perdió a su último y más poderoso campeón en el trono imperial. Sus sucesores, comenzando por el soldado Joviano, elegido por el ejército en medio de la desastrosa retirada, eran cristianos. Las políticas de Juliano fueron revertidas de inmediato, los templos volvieron a cerrarse y el cristianismo retomó su marcha imparable para convertirse en la única religión oficial del Estado. Juliano pasó a la historia como una figura trágica, un idealista que intentó nadar contra la corriente del tiempo. Fue el último emperador que rezó a Júpiter, el filósofo que soñó con resucitar un mundo que ya se había desvanecido. Su sueño no sobrevivió a la lanza que le quitó la vida y pereció junto a él en las ardientes arenas de Persia, sellando para siempre el destino religioso del mundo occidental. Así concluye la historia de Giuliano, el emperador filósofo, el apóstata, una figura compleja que nos obliga a reflexionar sobre el poder de las ideas y los inevitables cambios de la historia. ¿Fue un visionario e iluso? La respuesta, como siempre, queda en el juicio de la posteridad. Espero que hayan disfrutado de este viaje al ocaso de la Roma pagana. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas tablillas de historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.